Lo que quiero trasladar es un poco como todo ese universo que compone tanto Concéntrico como esos proyectos que han ido construyendo, esos ojos que desde siempre, como, bueno, como mi formación de arquitecto, intenté poner en la ciudad, ¿no? Un hecho como un entorno directo que muchas veces como lo tratamos ajeno a nosotros, ¿no? A nuestra propia identidad, a nuestra propia construcción. Y quizá, bueno, lo que he intentado hacer con mi trabajo siempre ha sido mediar entre esas dos situaciones, ¿no? Un poco el componente de la percepción más de propiedad que tenemos en nuestras casas, en nuestros espacios domésticos, pero no con el espacio común y el espacio construido que entre todos al final son las ciudades. Por eso he intentado, aunque las 12 miradas que veis, ¿no?, en la zona de la librería componen más un abanico más amplio de mi trabajo, he intentado focalizar la presentación, aunque están las 12 imágenes que se presentan componiendo todas las imágenes que vamos a ver, pero también profundizar más un poco como en ese proyecto que quizá es más conocido, que es el Festival Concéntrico del que hablaba, y que al final es una investigación que ha sido también una deriva en los años desde que acabé la carrera, ¿no? Para mí, todo el proyecto, y tanto este como otros, parte siempre de algo de la ciudad, ¿no?, del hecho urbano, del habitar. En esta imagen veis Logroño, que como decía Carlos, es una ciudad, bueno, es un poquito más pequeña que A Coruña, ¿no?, que es la capital de La Rioja, 150.000 habitantes, pero es una ciudad que al final tampoco es conocida ni por su patrimonio, ni por su... por más allá del vino, ¿no?, pero no tiene un hecho singular en torno al que se vaya a visitar, ¿no?, como otras ciudades del entorno, como quizá Burgos, ¿no?, o San Sebastián o Pamplona, ¿no? Sin embargo, esta ciudad se ha ido construyendo bueno, desde la cercanía y desde algo muy diferencial, ¿no?, que bueno, es el vino y esa cultura del vivir bien, vivir tranquilo y vivir próximo, ¿no? Y es la ciudad donde yo nací, bueno, hace 34 años, ¿no?, y siempre he intentado volver ahí para reconectar un poco con los conocimientos que he ido adquiriendo fuera, ¿no? Vivo en Madrid, pero bueno, creo que siempre es importante encontrar un lugar donde poder, casi como un laboratorio, ir investigando, ¿no?, ir desarrollando las ideas, porque yo creo que siempre he vuelto ahí y me preguntan muchas veces por qué en Logroño, ¿no?, porque es el sitio donde quizá mejor pueda desarrollar y testar y conocer e ir probando, ¿no?, en esa especie de experimentación y exploración que han sido todos los proyectos que he realizado, ¿no? Esta es la calle Portales, un poco como veis, ¿no?, esa ciudad, al fondo la Torre de la Redonda, la catedral de la ciudad, bueno, una ciudad que vive, bueno, de una forma como muy tranquila, ¿no? Y en todo este desarrollo yo siempre empecé trabajando desde la experimentación, también con mis propias propuestas artísticas, ¿no? Concéntrico no tendría sentido o no tendría como un resultado que ha sido a posteriori si no hubiera empezado a realizar diferentes instalaciones artísticas que exploraban también diferentes ámbitos urbanos, ¿no? En esta propuesta, que era siempre nómada, ¿no?, intentaba explorar los entornos de Valdecarros, ¿no?, los crecimientos urbanos que había en Madrid, o también en este proyecto que es Ciudad Doméstica, que compone las 12 miradas que he querido traer porque son hechos fundamentales, ¿no?, desde esa visión general que luego propongo en el festival, ¿no?, casi como un trampantojo, ¿no?, esta especie de escenario que es la propia ciudad del que surgen estos elementos, ¿no?, que como una escenografía funciona, ¿no?, y que articula un poco todos los proyectos. Bueno, Concéntrico es el Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño. Nosotros empezamos, cuando decía un poco Carlos ahora, en 2015, ¿no?, pero la historia tiene como muchas historias previas, ¿no? Nosotros desde 2014 empezamos ya a mover los hilos para intentar articular el festival. Es un festival que tiene lo bueno y lo malo, ¿no?, que no le pertenece a nadie y le pertenece a todos. Es un proyecto colectivo que lo que he intentado es ir tejiendo muchas instituciones que han ido abrazando y acompañando el festival. Primero quizá desde unas instituciones locales como, bueno, el Ayuntamiento de Logroño o empresas de La Rioja como Garnica, pero que luego han ido construyendo pues, una suma de muchas otras instituciones, tanto regionales como nacionales como internacionales,
fundamentalmente europeas y que han hecho que, bueno, pues como esos proyectos colectivos pues tienen un nacimiento que es costoso, ¿no? Año a año se levanta como de cero, ¿no? Y esa construcción pues siempre forma parte de esa suma de intereses, ¿no? Que ha hecho que se haga, bueno, se construya una identidad que yo creo que por eso hace que entre todos se vaya haciendo más grande cada año, ¿no? El festival surge un poco de intentar poner las palabras arquitectura y diseño en un contexto fuera de los espacios habituales, ¿no? Muchas veces la arquitectura, el diseño, ¿no? Son espacios, son temas de los que se hablan en universidades, en colegios de arquitectos, en colegios profesionales, en escuelas de diseño. Sin embargo, no hay una traslación directa, ¿no? De lo que es las prácticas fuera de los entornos académicos o profesionales, ¿no? Hoy estamos en una galería, ¿no? Pero muchas veces saliendo a la ciudad, ¿no? Esos términos como que siempre estaban un poco alejados y para mí siempre tenía una intención en la que trasladar a través del término festival, ¿no? Que hay festivales de música, festivales de fotografía, festivales de artes plásticas, pero no de unas prácticas como la arquitectura y el diseño que muchas veces son mucho más directas, tienen mucha más conexión con nuestra identidad y nuestra forma de estar en el mundo y de vivir y de habitar las ciudades, ¿no? Por eso intentábamos que esas prácticas estuvieran al uso, ¿no? Y a la imaginación de cada una de las ciudades. Por eso esa charla la titulábamos, ¿no? Como arquitectura y diseño como herramientas para transformar las ciudades, ¿no? Porque muchas veces estas realidades pues eso, quedan como al margen, no solo de la ciudad, sino también de la educación, de la formación, tanto obligatoria, ¿no? y que al final, ahora cuando empezábamos hoy aquí, cuando he llegado, me preguntaban en una entrevista que cómo decidí ser arquitecto, ¿no? Pues al final pues, no era por el bachillerato, ni la educación obligatoria, ¿no? Porque no hay ningún tipo de mediación con el entorno. O sea, te median con el entorno natural, con el entorno de cualquier tipo, pero con el entorno urbano, ¿no? Con lo que construimos en torno a nosotros, no hay. Y yo creo que las ciudades al final son ese hecho importante, ¿no? Que construye tanto no solo a nosotros como personas, sino también nuestro aspecto social y de conexión con el contexto, ¿no? Este caso esto es Logroño, este es el centro histórico de la ciudad. Bueno, la ciudad se amplía mucho más hacia el entorno, ¿no? Pero más o menos intentamos siempre concentrarnos, ¿no? En una zona en la que al final la suma de realidades, la suma de propuestas componga una imagen también, ¿no? Esa idea de experiencia, ¿no? Y de suma de situaciones que ocurre cuando vas a una feria, ¿no? A un festival o a una feria internacional, a una bienal, ¿no? Y esa idea de intentar que las vistas parciales de muchas cosas te generen, ¿no? Como un abanico, y cada año lo que intentamos es eso, ¿no? Construir alrededor de unas 16 instalaciones, 5 exposiciones, charlas, encuentros, siempre volcados al espacio público y que permitan que, bueno, en 6 días de festival haya como un abanico muy grande, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo para que tengáis como una consciencia un poco de diferentes propuestas, ¿no? que a lo largo de los 5 años, ya este año 2020 va a ser la 6ª edición, ha compuesto el abanico de propuestas, ¿no? Una de las imágenes que me gusta siempre como mostrar es esa idea, ¿no? Que en este caso ocurre, ¿no? La gente va cogiendo, hemos traído también unos programas que vais a ver, son como sábanas, ¿no? Que son casi como hombres anuncios, ¿no? Un poco como que el propio ciudadano, ¿no? Se embarca por la ciudad y es el propio descubridor de su propia ciudad, ¿no? En esta época en la que todo está un poco como turistizado, ¿no? O turistificado, y que ese término también compone algo negativo, ¿no? De cómo se visitan las ciudades. Para nosotros casi los mayores usuarios son los propios habitantes de Logroño, ¿no? Y esa zona de la ciudad que veíamos antes que casi no recorren. En todos los centros históricos, yo solo he estado hoy aquí, pero seguro que tenéis, ¿no? Aquí esta es la calle Portales, que es como la calle que veíamos al principio en esa primera perspectiva, pero a partir de esta zona
toda esta zona de la ciudad, que aquí está el río Ebro, es una zona degradada del centro histórico, ¿no? Como todas las ciudades en España, siempre hay como una zona en la que de repente se ha vaciado de población, ¿no? Y no queda como memoria, ¿no?, del sitio porque no vive gente, ¿no?, y porque no suceden historias que contar y que narrar, ¿no? Y al final lo que intentamos en el festival es poner los ojos en esa zona de la ciudad donde las cualidades tanto patrimoniales, paisajísticas y arquitectónicas están, pero lo que falta es la vida, ¿no?, y esa capacidad de imaginar las ciudades, ¿no? Y por eso intentamos que todos los visitantes y también los ciudadanos se adentren, ¿no?, casi como descubridores con esos planos, ¿no?, y que más bonito que un mismo habitante de su propia ciudad vuelva a coger un plano, ¿no?, para intentar redescubrir y dejarse perder, ¿no?, por las diferentes localizaciones que ponemos en carga en el festival, ¿no? Por eso, bueno, ese hecho educativo y divulgativo y de aprendizaje estaba siempre en el hecho, en el origen, ¿no?, de los objetivos del propio festival. Por eso, ¿no?, siempre aparece como la gente, ¿no?, con este mapita, ¿no?, que vais viendo y que van recorriendo un poco todos los espacios. Nosotros empezamos eso en 2015 y todas las intervenciones, aunque principalmente se construyen en madera, siempre hay algunas que salen un poco del contexto, ¿no?, para intentar abarcar, ¿no?, también nuevas miradas y nuevas formas de interpretar la ciudad. En este caso, os traigo justo la primera, ¿no?, una de las imágenes quizá como que más impacto ha tenido en el desarrollo del festival y que también nos ha llevado a otros lugares, ¿no?, porque siempre al final hay un tipo de imágenes, ¿no?, que generan un ruido visual y un ruido de comunicación, ¿no?, que también nos permite también pensar que podemos hacer otro tipo de proyectos, ¿no? En este caso, Plastic Fantastic, que es un colectivo de Berlín, que ellos siempre trabajan con elementos plásticos, con estructuras neumáticas, ¿no? Ellos habían hecho este ring, que denominan ellos Ring Deluxe, y lo habían incorporado en un edificio en Berlín, ¿no?, en una especie de estos puentes que habitualmente conectan edificios, ¿no?, en Alemania, y habían hecho así como ese hito como un punto de atracción y de atención, ¿no?, sobre la ciudad. Y en este caso nosotros lo que quisimos es transformar el uso que había tenido ese anillo en Alemania, ¿no?, y generar casi en un edificio bueno, pues, que era el antiguo ayuntamiento, que es el Palacio de los Chapiteles de Logroño, esa especie de bocanada, ¿no?, de acceso también a la propia misma calle Portales que antes veíamos desde la otra perspectiva, ¿no? Y cómo esto al final fue, bueno, una de las imágenes que más generó. Nunca se sabe si impacto positivo o negativo, porque cuando estamos pensando siempre en los proyectos, ahora empiezo por este y acabo por otro, que es el que vamos a montar este año, ¿no?, para que veáis un poco como la búsqueda que vamos construyendo, ¿no? Pero siempre que estamos en búsqueda, nunca sabemos cuál va a ser el resultado, ¿no?, de las instalaciones, y a veces, bueno, pues generar este recurso, ¿no?, nos ha ayudado también a tener como otra visión del festival hacia afuera. Nosotros intentamos explorar año a año nuevos espacios, por ejemplo, veis el Palacio de Chapiteles, pero también el Parque del Ebro, que es un parque lineal que rodea, ¿no?, toda la ciudad por la parte norte, es un lugar donde habitualmente los ciudadanos no frecuentan, ¿no?, porque tiene un componente de uso más deportivo, quizá más lúdico, pero no para el uso de la ciudad, pero también intentamos eso, pues ir expresando diferentes usos también en el patrimonio, ¿no? Aquí la antigua chimenea de la ciudad, ¿no?, casi como intentar ir recorriendo todas las posibilidades que tiene una ciudad como Logroño, que al final no están exploradas bueno, y que pueden estar más exploradas. Y singularmente nos acercamos hacia otros lugares, ¿no? Siempre el festival lo que intenta es, como decía, trabajar las diferentes tipologías que puede componer una ciudad, ¿no? Veíamos el edificio, veíamos un parque, veíamos como un pequeño pasaje, ¿no? Y en este caso es la propuesta de Benedetto Bufalino, que es la cubierta de madera sobre los coches, ¿no?, que la idea era un poco también salir del contexto del centro histórico, ¿no? El centro histórico quedaría como hacia esta zona, ¿no?, y este es el parque, el Paseo del Espolón, que es un paseo tradicional de la ciudad de Logroño, ¿no?, que tiene como una visión muy estática de lo que es
el uso urbano y el uso lúdico de la ciudad, ¿no? Y en este caso lo que intentamos un poco es como ser un poco, bueno, atrevidos, ¿no?, en la composición del proyecto, y cuando Benedetto Bufalino, que es el creador de esta propuesta, que él es un creador artista de París, que trabaja siempre sobre conceptos de movilidad y sobre el uso del coche y cómo al final las ciudades están como aterrizadas, ¿no?, por el uso masivo del coche, intentamos, él quería salir pues a un lugar donde hubiera como plazas de aparcamiento, ¿no?, y que como que el diálogo estuviera establecido casi desde esa especie de frontera, que son esas bandas de aparcamientos que aparecen, ¿no?, en este parque. Y en este lugar él quiso eso, identificar casi como una especie de línea, ¿no?, de madera que permitía casi alterar, ¿no?, el uso de esas plazas y de esas plazas de aparcamiento, ¿no? Y la idea un poco era también generar ruido en torno a ese espacio, ¿no?, porque al final esa plaza, en vez de colocarnos en la plaza, ¿no?, ganar más metros del espacio no en uso, que no está todavía disponible, y que permite tener como una respuesta diferente y como mucho más táctil, ¿no?, al propio uso. Cuando lanzamos esta propuesta, esto es para que veáis un poco cómo se construye a nivel de fotomontaje, esto es lo típico que un blog de estos que hay como que siempre van al vuelo de la noticia, publicó el mismo fotomontaje, que era una foto muy parecida a esta, ¿no?, como desde otro punto de vista, ¿no?, como esto es lo que van a montar en concéntrico, ¿no?, una línea, o sea, una gran estructura de madera, ¿no?, sobre unos coches, ¿no? ¿Qué te parece?, ¿no? El típico como pregunta súper fácil para que cualquier persona que no ha mediado, ¿no?, con el propio espacio, con el propio desarrollo de la propuesta, con ningún tipo de con ningún tipo de desarrollo creativo hay detrás, ¿no? Y como si imagináis los comentarios, ¿no?, que supuso esa especie de ruido social, ¿no?, que genera, pues fue todo muy negativo, ¿no?, antes de construir. Entonces hay muchas veces que las propuestas es mejor testarlas cuando están hechas, porque la respuesta de la ciudadanía no tiene nada que ver con la imaginación que te puede llevar a cabo un medio de comunicación o una noticia que no tiene ningún tipo de mediación detrás, ¿no? Y sin embargo, esta propuesta, que aquí veis cuando la explicaba Benedetto, pues fue casi como el punto más exitoso, ¿no?, de toda la edición, en la que todo el mundo quería posarse sobre los coches, ¿no? Era una situación en la que al final empoderas al ciudadano frente a esa especie de situación, ¿no?, de empoderación que tienen, sin embargo, los coches, ¿no?, de ocupación del espacio, del diseño urbano, del diseño de las vías, de la ocupación de los espacios públicos, ¿no?, y generaba casi como una especie de recorridos, ¿no?, que aparecían ahí. Veis aquí, bueno, es que fue una cosa como muy loca todos estos días, porque aparecía como millones de personas queriéndose estar encima de los coches y ya, bueno, o sea, casi como que lo querían que lo indultáramos toda la intervención, ¿no? Pero es un poco para que veáis las sensaciones que hemos tenido con el festival. Es que al final hay muchas prácticas en torno a la arquitectura y el diseño que no están familiarizadas y que se ven desde el punto de vista muchas veces como negativas, ¿no?, hacia la construcción de los espacios públicos. Y sin embargo, luego cuando se le dota a las personas de esas herramientas y esas posibilidades, la respuesta es mucho más positiva, ¿no?, porque genera como una empatía muy diferente con el uso del espacio, ¿no? Parece que todo lo que va a llegar para configurar algo de forma diferente tiene una posición vista como negativa, ¿no? Y los términos todavía, aunque están con tienen como una imagen no tan buena como la que deberían tener, ¿no? Y nosotros lo que intentamos es que hay una construcción social mucho más cercana a estos términos y a la idea y a la formalización de estos arquitectos. Muchos salen a la calle, ¿no?, y están construyendo en la ciudad casi como carpinteros, ¿no? O sea, están haciendo todas las intervenciones durante los días del festival de una forma muy activa. Por otro lado, he ido seleccionando algunas intervenciones que transforman espacios concretos para que veáis un poco cómo se han ido también alterando
y transformando en usos espacios que intentamos repetir año a año. ¿Por qué repetimos año a año espacios? Porque también lo que intentamos es que la respuesta de la ciudad, o la respuesta sobre el diseño urbano, no es única y direccional, sino que las respuestas pueden ser múltiples, ¿no? Lo que intentamos es generar como muchas múltiples respuestas año a año que permitan entender la escala del espacio público, la formalización de los espacios y, en este caso, veis la hoja, que es la intervención justo que hemos tenido este último año, que es una propuesta de unos arquitectos portugueses, FAR, que lo que intentaban era también eso, con la idea de conectar, ¿no?, el espacio público y la iglesia de San Bartolomé, que es la iglesia más antigua de la ciudad, ¿no?, y casi componer un espacio nuevo en esta plaza. Veis, ¿no?, como la línea, ¿no?, el suelo conectaba con la pared y que la idea era casi como que el último plano, ¿no?, de la plaza, que es una plaza con una embocadura un poco trapezoidal, que tiene como una formalización desde la Edad Media para espacios tanto pues teatrales como corridas de toros, mercado, ¿no?, y que ha compuesto como la historia de la ciudad, ¿no?, y que en este punto como que generaba como una luminosidad, ¿no?, a través del propio plano que quebraba, ¿no?, y generaba, veis, como en esta especie de vista más frontal, un levitar, ¿no?, del propio plazo. Ellos lo que decían cuando plantearon este proyecto es que nosotros les damos siempre 20 tableros de madera, que es un poco como el material base, ¿no?, de casi todas las intervenciones, exceptuando las que se salen un poco por la tangente, ¿no?, como habéis visto con el Ring Deluxe. Y la idea que tenían era que cuando empezaron a hablar con el carpintero decían, casi siempre la madera se manipula, ¿no?, y ya casi siempre es como la cortamos, la troceamos, la unimos, la ensamblamos, ¿no?, y ellos lo que querían casi era utilizarla como un lienzo continuo, ¿no?, sin manipular. Por eso veis casi los tableros continuos, ¿no?, veis como las unidades casi van dibujando, ¿no?, y esos 20 tableros forman todo ese lienzo general, en el que de repente pues posarse, ¿no?, y tomar, ¿no?, bueno, la verdad es que nosotros cada año que hacemos una intervención ya no sabemos ni qué uso va a tener, porque esto ha sido como colisionado por los skaters, por los riders, todos usan todo de una forma en la que la imaginación ya no, o sea, nosotros no ponemos casi reglas, ¿no?, con tal de que, pero quiero decir que esto es como una situación en la que de repente intentamos que las personas vuelvan a hacer suyo los espacios, ¿no?, los espacios públicos, saliendo del ámbito de una terraza donde tomar una cerveza, que es lo habitual, ¿no?, y que al final poner en uso, ¿no?, y poner en valor, ¿no?, este espacio, ¿no?, que de repente aquí tomaban el sol, o justo hicimos un concierto el último día del festival con el grupo Intana, ¿no?, como un pequeño casi como relato, ¿no?, del propio festival. Pero esta plaza también ha sido ocupada por el Cien Pies de Picado de Blas. Picado de Blas es un estudio de arquitectura de Madrid que están especializados también en la construcción de espacios interiores para restaurantes principalmente, ¿no? Han construido los espacios para Chicote, para el chef este de la tele, ¿no?, que ha hecho en Madrid el Yaquitoro, que es un restaurante donde también se investiga mucho sobre el uso de la mesa como espacio de reunión y de conversación, o en La Rioja también han hecho Ton de Luna, que es un restaurante del chef Francis Paniego. Bueno, ellos investigan mucho sobre el uso de la mesa como espacio de reunión, espacio colectivo, espacio de socialización, ¿no? Ellos quisieron construir una mesa gigante, ¿no?, una mesa a la escala del propio espacio, ¿no?, en la misma plaza, la plaza de San Bartolomé, construyeron esta especie de mesa que denominaron 100 pies. ¿Por qué 100 pies? ¿No? Porque era casi como una cadena de ¿veis aquí, no? Empezaba aquí y continuaba por todo el espacio, casi alterando el uso y los recorridos y las formas de utilizar esta plaza, ¿no? Veis aquí que empezaba casi como invitando desde la plaza de Amo Salvador, que es esta, a acceder al espacio, ¿no? Y era un 100 pies porque por todas las patas que iban jalonando estos tableros, ¿no?, pero era un sistema que solo funcionaba en cadena. La única mesa que tenía 4 patas era la primera y todas las demás iban siendo como una cadena mesa porque se apoyaban en la anterior, ¿no? Casi por el émbolo que tenían, se apoyaban y iban construyendo casi una composición social del propio uso del espacio público, ¿no? Y por eso nos parecía muy interesante también, ¿por qué no una mesa en el espacio público, ¿no? ¿Por qué no invitar a que al final esos usos y esas propuestas
que ocurren en las plazas no sean solo bancos, ¿no? Sino que queden a la formalización totalmente diferente, ¿no? En esta mesa, por ejemplo, se sucedieron diferentes comidas colectivas, ¿no? La gente quedaba ahí a hacer un cumpleaños, luego era muy interesante cómo al final cada uno hace suyo el espacio, ¿no? Esta especie de madera neutra que no tiene color, que no tiene tal, luego la gente iba con su mantel de topos ahí, de lunares, y generaba casi ahí como compartir el vino, ¿no? Y estos todos recodos, al final, iban haciendo pequeñas zonas de conversación y de reunión, ¿no? Bueno, pues al final, ¿por qué no una mesa no puede dibujar y componer un espacio público de otra forma? O, en este caso, un pequeño escenario de obra de Javier Dulín, un arquitecto de La Rioja, que no he traído la imagen, pero componía con este fondo escénico, se reflejaba en la propia torre, ¿no? Y era casi como un trampantojo, ¿no? En el que el propio escenario se permitía abrirse, ¿no? Al contexto y a la plaza. En el festival, aparte de arquitectos, también hemos tenido diseñadores, ¿no? Que han trabajado el material de una forma, bueno, como quizá, llevándolo más hacia sus últimas cualidades, ¿no? Intentando exprimir las cualidades que tiene, ¿no? En este caso, Jorge Penades, que es un diseñador de Madrid, él lo que quiso es configurar esta chabola que denominaba simplemente con uniones de cinta, ¿no? De tape, que tenía la habilidad de configurar una pieza durante unos días del festival y luego destruirla para que los tableros fueran utilizados en la siguiente edición por otro diseñador o por otro arquitecto, ¿no? Veis aquí, ¿no? Como la limpieza, ¿no? De esta especie de uniones. Y luego, por otro lado, también he traído Guillermo Santomá, que estuvo también participando en 12 miradas. Él es arquitecto y diseñador, y él lo que quiso es destruir los tableros. Directamente le mandamos a Barcelona los 20 tableros, y él lo que hizo es serrín con los tableros, y luego una cola y una especie de mezcla nueva que proyectó sobre esta pieza que pensáis que a lo mejor estaba aquí en este claustro, pero no. Él vino a visitar el claustro, ¿no? Este es el claustro de Santa María de Palacio, que es uno de los más antiguos de la ciudad, que se rehabilitó hace unos años, en el que solo se encontraron estos arcos, ¿no? Casi como testigo de la historia, ¿no? Y luego fue reconstruido, veis, ¿no? Con estas nuevas arquitecturas, que da como una nueva presencia, ¿no? Pero él, cuando llegó allí, en el perímetro del claustro aparecieron, bueno, todos los capiteles, los restos de fustes, ¿no? Y que habían aparecido del resto del claustro, estaban expuestos en una pared, casi como restos arqueológicos, ¿no? de la propia rehabilitación. Y bueno, le pareció singular como esa ruina, ¿no? Esa especie de jugar con la ruina, ¿no? Pues él quiso hacer en el interior casi la única pieza que faltaba al claustro, que es esa especie de fuente que todo el mundo se imagina, ¿no? Que pueda presidir un patio de un claustro, ¿no? Y en este caso quiso reconstruirlo casi generando con poliespan, ¿no? Quemado, que él quemó para darle esas formas como de erosión, ¿no? Del tiempo, del paso del tiempo, y al que proyectó luego esa mezcla que había creado nueva con el serrín del propio tablero, y que, bueno, al final esta pieza, bueno, que para muchos que nunca habían entrado pensaban que siempre había estado ahí, pues era como la última pieza de Guillermo Santomano, y que tenía el circuito en el que caía el agua y que iba casi como esta especie, parecía que había salido hasta musgo, ¿no? En la propia estructura, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis un poco que el festival lo que intenta siempre es como salirse muchas veces, ¿no? Y que investigamos mucho en los formatos en los que trabajamos para que, bueno, ese abanico de 15, 16 instalaciones año a año tenga como una presencia muy, muy variada. Este es el proyecto de Fernando Avellanas Lebrel, es un fontanero que luego ha trabajado como diseñador, sobre todo de producto, ¿no? Y él casi realizó esta pequeña cabina, ¿no? Dentro del claustro, que era una ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Donde podrías meterte, ¿no? y acondicionar. Para volver un poco como al hecho urbano, os traigo una serie de imágenes del punto fundamental del festival, ¿no? Por un lado, aparecen 16 instalaciones, pero uno de los puntos iniciales del que parte todas las acciones y actividades es el pabellón. ¿Y qué es un pabellón? Porque también nos lo planteamos siempre año a año, ¿no? Porque este es una tipología de edificio, ¿no? O de espacio que hay en muchas de las bienales y festivales que hay por todo el mundo, ¿no? Entonces siempre intentamos
plantear qué es un pabellón, ¿no? Y qué es ese punto y ese punto de partida, ese hito, ese icono que intentamos poner en el festival, ¿no? Y, ¿y dónde lo colocamos? Pues es un espacio singular que es la Plaza de Escuelas Trevijano, que lo que intentamos es que sea un cruce de caminos, ¿no? Que aparece en la ciudad y que tiene todo como un tratamiento peatonal y que al final casi que es una calle, pero que es una plaza, pero que es una ampliación, ¿no? De la propia entorno que aparece por aquí, ¿no? Que es la Sala Amo Salvador y diferentes usos. Y este es el quinto pabellón que hemos hecho, ¿no? Y os he traído un poco como una seriación de imágenes muy rápidas para que veáis un poco cómo al final en la propia convocatoria que abrimos año a año para esta propuesta ha ido llevándonos a diferentes lugares, ¿no? Aquí Pablo y Gadea, que son dos arquitectos muy jóvenes de Madrid, que construyeron este viaje alrededor del castaño, querían casi como habitar el castaño que preside la plaza, ¿no? Y cómo configurar un espacio público en torno a él, con unas piezas que iban a hueso, simplemente eran pórticos que se levantaban y configuraban estos arcos, que casi como una gran pérgola configuraba un espacio en torno al propio árbol, ¿veis? ¿No? Este luego pabellón ha ido itinerando por Madrid, por Oviedo, por Sevilla, o en esta propuesta anterior, en la segunda edición, en la que querían casi configurar un pequeño escenario, ¿no? Que permitiera muchas de las actividades del festival. ¿Veis esa línea de bancos, ¿no? Que para nosotros es genial, que habitaron la calle sin ser robados en todos los días, ¿no? Muchas veces no se ponen cosas, ¿no? En el espacio público porque piensan que van a ser alteradas, destruidas, ¿no? Pero también esa es una de las labores que yo creo que tenemos que tener, ¿no? Entre todos, en la de intentar que se puedan hacer propuestas, que se puedan llevar a cabo para educarnos entre todos, ¿no? A que el espacio público es una construcción colectiva y que puede ser usado de muchas formas, ¿no? Estos bancos son los que al final iban permitiendo esas charlas, ¿no? Con las diferentes configuraciones, en vez de en T, como un auditorio, y que permitían hacer como esos encuentros del espacio. Aquí una obra de unos arquitectos gallegos, Bouzas y Clara Álvarez, ellos que generaron esta pieza origami, ellos se presentaron al concurso con este proyecto que construyeron aquí. De hecho enviamos la madera bueno, la construyeron en la carpintería San José, que es la carpintería de Inditex, aquí en Portugal, y hicieron casi de la madera que les entregábamos como una obra de orfebrería, ¿no? Porque eran todos triángulos construidos con bisagras, iban permitiendo casi como pequeño espacio interior, ¿no? Que con esas oberturas de luz y esta tonalidad dorada en el interior, ¿no? Era como una pequeña joya, ¿no? En el propio espacio, que fue el pabellón de la tercera edición, y que, veis, ¿no? Se colocaba también en este espacio un poco intersticio, ¿no? Entre las esculturas y el propio árbol. Estas piezas, ¿no? Al final también, bueno, van educando, ¿no? Y van llevándonos, ¿no? A un nuevo sitio que cada año pues, se varía. En este caso, en la primera edición, Caja Mágica, que es una propuesta de Blur Arquitectura, que era casi como un pequeño habitáculo, ¿no? Que permitía como un queso horadado, ¿no? Ver hacia adentro por la noche, pero abrirse hacia el exterior durante el día. Los espacios que trabajamos muchas veces también tienen que ver con la arquitectura, bueno, el patrimonio de la ciudad. En este caso veis la muralla del Rebellín, que es el único resquicio que queda de la antigua muralla de la ciudad, donde quedaba cercada, ¿no? Y que al final se queda como un testimonio mucho contemplativo, ¿no? de lo que es una ciudad que vas a ver como un hecho turístico, ¿no? Y lo que intentamos también reivindicar es que esas partes de la ciudad no se queden simplemente en un testimonio para conservar o para contemplar, sino que también sea parte activa de la creación contemporánea y de la alteración del uso, ¿no? En este caso, la torre de David de Marchetti, la otra visión, ¿no? Que podía subir hasta arriba, ¿no? Y contemplar casi como un límite vertical, ¿no? El propio otro lado de la muralla. O este pequeño salón urbano, ¿no? Que también los arquitectos franceses habitaron, ¿no? Construyeron, casi dotando de una escala doméstica al propio espacio público, ¿no? Intentando eso, como volviendo a configurar una mesa, una entrada, una puerta, y haciendo un trampantojo, ¿no? De lo que es estar en un espacio público, pero construido, ¿no? Desde otra escala.
o estas cubas, ¿no?, de unos arquitectos de Singapur que también abrieron como el espacio, ¿no?, como a modo de tipis de otra forma totalmente diferente. Os traigo para focalizar un poco una propuesta que también tiene mucho que ver con el festival, ¿no? Una de las ideas es que intentamos devolver algo también a los propios habitantes, ¿no?, de Logroño. En este caso empezamos viendo una instalación que se denomina Taburete Tower. Es una instalación muy vertical, ¿no?, que veis que son como 3 brazos, que es casi un pequeño espacio donde sentarse, pero también un hito, ¿no?, que dialoga con esos propios cipreses, ¿no? Es un patio trasero de Cáritas que habitualmente se usa como un parking, ¿no? Pero nosotros lo que abrimos es durante los días del festival esta valla y permite ser, bueno, como un jardín permeable, ¿no?, que utilizar durante el festival. Y estos, ¿por qué se denomina taburetes? Porque Taburete Tower, porque en realidad esta pieza estaba configurada por taburetes. O sea, todo esto eran, veis aquí una sirga, ¿no?, que va por el interior, pues era casi como a hueso, era una montaña de taburetes, que la idea era un poco luego, el último día, de volver para la ciudad, ¿no?, porque era un poco como una especie de instalación que tenía una doble vida y que permitía ser, ¿no?, veis aquí, componer también como un paisaje en la propia casa de cada uno de los ciudadanos. Y aquí es cuando veis, ¿no?, este es como el último día, cuando nosotros anunciamos que el día 1 de mayo siempre se acaba el festival, este año va a acabar el día 3, pero justo un día después del festival íbamos a desmontar la intervención y íbamos a poder como entregar todos los taburetes a todo el mundo, ¿no? Pero esto es una cosa que hicimos y que no volveremos a hacer, porque de regalar cosas es lo peor que puedes imaginar, porque entonces la gente se pelea. Aquí nosotros estábamos dentro, vallados, y era como, ¿a qué hora es la hora del taburete? Entonces, esto era como una cosa muy fuerte. O sea, el diseño, cuando es gratis, ya no es interesante. Es un aprendizaje que... Y veis, ¿no?, aquí como la fila, había 22 taburetes. Bueno, había como 55 personas, una cosa así, ¿no? O sea, como que giraba por ahí y que la gente esperaba su propio y enfados y diferentes momentos, ¿no? Entonces, que ya cuando abrimos la valla, hay un momento ya que ya yo no sé ya en qué momento está, o sea, porque todo el mundo ya quería firmado el taburete, pero que encima yo no era el autor de los taburetes, o sea, esto es un poco para que veáis la locura bueno, entonces... un poco nosotros fuimos como repartiendo a la gente, ya se quedaba como su propio elemento de diseño en su casa para configurar de una forma diferente, ¿no? Ya con sus abuelos felices, ya la reivindicación había parado y, ¿no?, y tenían sus propias piezas dobles o individuales, pero claro, esto es un poco como la magia, un poco de lo que al final... bueno, fuimos con una periodista hasta su casa para ver cómo instalaba el propio taburete con su jarroncito, para que al final... No, pero bueno, esta es un poco la idea. Ella siempre tendrá un taburete de Jakub, el artista, el diseñador, arquitecto polaco, que un año pues construyó unas torres, pero yo tengo mi fragmento de mi torre, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos es eso, ¿no?, que al final generar identidad, imaginación y capacidad en la que un elemento como este, ¿no?, que es un taburete triangular, que no se sabe ni si es muy útil o no, pero de repente el objeto de deseo, ¿no?, como el querer tener algo, ¿no?, que ha formado parte también de la historia de la ciudad, ¿no?, y no tiene que por querer siempre tener un componente tradicional o tradicionalista, ¿no?, o de arcaico, ¿no?, sino que al final un elemento contemporáneo puede configurar historia, puede configurar imaginación. Nosotros también salimos al campo, ¿no?, porque La Rioja, Logroño, no tendría sentido sin su contexto, su territorio, como es el de la viña, el del vino, ¿no? Y en este caso pues siempre salimos a una zona que se llama Viña el Anciano, que es un territorio, unas 72 hectáreas, ¿no? Es un poco lo que he estado viendo también estos días en la Ribeira Sacra, ¿no?, ese territorio inabarcable, ¿no? Pues intentamos poner escala a ese territorio, que es un ejercicio muy complicado porque al final una escala, una plaza, ¿no?, siempre tiene esas paredes verticales, ¿no?, que te acota, que te aloja, ¿no?, pero en este caso una superficie tan grande pues siempre tiene como unos límites inexplorados, ¿no? Y en este ejercicio hemos intentado hacer diferentes propuestas. Aquí veis Picnic, que es un proyecto de TAC, que es un colectivo de Barcelona, que siempre trabajan introduciendo como un componente como floral pero artificial,
y que me parecía muy interesante introducir como un espacio natural como es Viñalanciero, ¿no? Casi, no sé si conocéis las construcciones guardaviñas, que son unas construcciones casi como, bueno, como tipis, ¿no? Un poco, pero de piedra, que son espacios donde habitualmente los agricultores se pueden refugiar cuando de repente aparece una tormenta, ¿no? Y están ahí como en los cruces de caminos. Pues ellos hicieron como un guardaviñas, ¿no? Artificial, con comederos para pájaros, ¿no? Un poco para también introducir la naturaleza, ¿no? En ese contexto. En otra edición, con esta escala mucho más general, ¿no? Que permitía también como acometer las traslaciones, ¿no? Porque muchas veces en estos territorios en los que hay tantos metros, tantas hectáreas, una de las ideas también es cómo te desplazas de un sitio a otro, ¿no? Y cómo recorres y cómo permites hacer como un recorrido. Y en este caso aquí vemos la intervención que permitía también con esas estacas que veías poder como recorrer el espacio. O en esta última edición también veis, bueno, esto es Sierra Cantabria, que es un poco lo que nos divide del País Vasco, ¿no? Como también nos permite también tener ese microclima, porque en las montañas, las tormentas que vienen del Cantábrico pues no pasan de ahí, ¿no? Y justo a partir de aquí aparecen, ¿no? Las tierras mucho más áridas, que son lo que posibilitan el vino, ¿no? De Rioja. Y aquí veis esta escalera, que es un poco como también esa capacidad como de con esos 20 tableros simplemente, pero con una cimentación, eso sí, construir esta especie de gran brazo que emergía 8 metros en el propio territorio y que, bueno, permitía como hacer una vista totalmente diferente del contexto, ¿no? Y de la propia naturaleza. Saliendo también un poco de los proyectos habituales, intentamos también explorar campos creativos diferentes. En este caso es Tools for Action, que es una de las imágenes también de 12 miradas, ¿no? Que lo que intenta es capacitar a cada persona a ser una luz, ¿no? Una linterna, una luciérnaga de su propia ciudad, ¿no? La idea de siempre, bueno, el festival se disfruta de día, pero de noche nos parecía interesante generar una actividad con Tools for Action, que es un colectivo de Berlín, que lo que hacen siempre es explorar, ¿no? Como la ciudad y cómo empoderar, ¿no? A la gente para que construya su propia identidad de la ciudad. En este caso se hacían casi propuestas colectivas, ¿no? Eran como si ahora cada uno de nosotros portáramos una luz que podíamos activar con un interruptor y con una mediación que duraba unos 20 minutos, te enseñaban a utilizar esa luz, ¿no? Y lo que ocurrían era casi como unas caminatas o unas performances, ¿no? Que activaban por códigos de encendido y apagado los diferentes espacios de la luz, pero también ibais viendo cómo iban dibujando, ¿no? Perímetros nuevos o directamente como ocupas, ¿no? De la ciudad, pues saliendo a la plaza, a la Fuente de Murrieta, ¿no? Y pasando de los coches y de todo para poder generar también como unas coreografías, ¿no? En torno a la luz y en torno al hecho urbano, ¿no? Y os he traído una serie de imágenes para que veáis también cómo, ¿no? La oscuridad, ¿no? Va alterándose a través de estas miradas o los mismos diálogos entre puentes en el río Ebro, ¿no? Desde una orilla, desde un puente al otro, casi como ¿no? Luciérnagas que, bueno, eran códigos que permitían alterar el uso. Estas son las imágenes también que veis entre las 12 miradas, ¿no? Y como, bueno, esto era muy friki, ¿no? O sea, 70 personas con esto ahí por la calle Portales, pues imagina, la gente decía, estos algo se han tomado, algo. No. Entonces, aparecíamos como agrupaciones y de repente, en un momento dado, ellos decían, ¡ya! Y entonces salíamos todos como muy alemán todo. En esta idea de lo efímero, ¿no? Que también construye un tipo de realidad diferente, hemos intentado, que, como con Tools for Action, activar otro tipo de espacios, ¿no? En este caso con Popticum, que es también otro colectivo alemán, una pequeña burbuja de aire que introdujimos en el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja y que casi también como una acción de un día podías introducirte, ¿no? En esa pequeña cápsula de aire en el lugar. O con la EIA de Londres, que es una escuela de arquitectura y que explora también los procedimientos coreográficos de la arquitectura con una serie de música y danza que permitíamos también en esta construcción que es el Calada de San Gregorio, del que luego os enseñaré este proyecto, ¿no? Esta es una construcción tradicional de Logroño, de La Rioja,
Rioja, ¿no? Que es una bóveda de cañón que se llama calado un calado, ¿no? Que permite almacenar el vino de una forma, en una temperatura homogénea y puntual, ¿no? Que permite pues, tener como 18 grados durante todo el año, ¿no? Y en este caso, el proyecto de Paula del Río y Joao Branco, que son hispano-portuguesa, construyeron este pequeño negación al propio espacio, ¿no? Esto, imaginaos que es una bóveda de cañón de 30 metros, 4,5 de alto, 4,5 de ancho, ¿no? Y que es casi como una profundidad máxima, ¿no? Y ellos quisieron como alterar ese uso y cortar esa realidad, ¿no? Y nada más entrar al túnel, te encontrabas con esta especie de negación del espacio. Te acercabas, ¿no? Y percibías como un pequeño óculo, ¿no? en el que como que poder asomarte, ¿no? Y que poder descubrir, ¿no? Qué había detrás, ¿no? Y si detrás lo que había era un elemento, un banco y otro espejo que hacía del espacio como una profundidad total, ¿no? Un túnel que al final permitía alterar la propia morfología del espacio, ¿no? Y que dos arquitecturas que profundizan las propias cualidades del espacio. ¿Lo veis aquí justo un poco? Y cómo al final se utilizaba, ¿no? Con una especie de ese banco en el que tú podías ser parte de la propia escena y de la propia escenografía. Otro de los proyectos que también tienen que ver con 12 miradas, porque han sido también protagonistas, es de Boa Mistura, este proyecto que luego llevaron por todas las ciudades patrimonio, pero que se inició en Logroño. Era, bueno, en Logroño se denominaba pirámides de... ¿Pirámides? Sí, poema de pirámides. Entonces era una serie de pirámides truncadas que luego han replicado, ¿no? En otras ciudades y que aquí, aquí es donde iniciaron el proyecto. Ellos siempre habían trabajado con medianeras, con diferentes, sin soportes, ¿no? El soporte era la ciudad, edificios, plazas, y sin embargo con la madera empezaron a generar su propio soporte sobre el que generar la pieza. Y aquí hicieron este jardín, ¿no? Artificial que permitía ser recorrido de forma perimetral en la primera edición del festival y componer el poema, ¿no? Mírate a través de este poema de agua, ¿no? En esta propia misma plaza de San Bartolomé, con la idea un poco de también, para que veáis como otros proyectos que han tenido en este espacio, ¿vale? Bueno. Voy a avanzar un poco más. Entonces, un poco la idea siempre es que sacamos sobre todo, como os decíamos siempre, todos los recorridos, toda la mediación y todas las situaciones a la calle, para intentar también como una relación directa con los propios arquitectos, que son los autores, diseñadores, creativos, que forman parte del festival y que dan respuesta, ¿no? A los usos y a la imaginación, ¿no? Está la cabaña de este año de Nola, que es una cabaña finlandesa que apareció de repente en el colegio de Palmeras, bueno, es un poco como una alteración. Y también a través del programa PICE, de Acción Cultural Española, siempre intentamos que diferentes comisarios y agentes, tanto, bueno, principalmente internacionales, que lo que nos permiten invitarles a que conozcan los proyectos culturales que se realizan en España, y en este caso Concéntrico, y hablar sobre ellos, con ellos, de sus proyectos, en este caso Brilla Campbell, que es una artista investigadora de Brasil y que trabaja sobre el arte político, ¿no? Y cómo la ciudad es una estructura política en la que se puede actuar a través del arte. O en este caso también con un festival Walk and Talk de las Azores, que trabajan también sobre contextos del territorio, muy en sintonía con lo que vamos a hacer en la Ribeira Sacra, sobre cómo entender el territorio, un territorio rural y paisajístico, ¿no? El festival, esto eran exposiciones, actividades que también completan, y también una de las cosas importantes y más singulares del festival es que intentamos siempre aproximar todos los proyectos que nos llegan a las convocatorias, que año a año hacemos 3 convocatorias en las que se han presentado ya unos 530, más de 530 proyectos, que siempre se exponen, ¿no? En el propio espacio para intentar explicar más escalas, diferentes proyectos, más capacidades que... Veis, este es el pabellón que se hizo a modo maqueta, este es el pabellón que se hizo esta última edición, pero este fue otro pabellón que no ganó, ¿no? Con la idea también de, bueno, levantar y estimular el espíritu crítico, ¿no? Y la capacidad de imaginación que puede dar el festival. Bueno, este año la próxima edición va a ser del 29 de abril al 3 de mayo
Y yo simplemente como avance os he traído ya para acabar una de las propuestas en la que estamos trabajando en esta edición y que, bueno, explica también cómo este proyecto que ha nacido en Logroño también ha tenido como la capacidad de extenderse, ¿no? Que son otras de las imágenes que veis en 12 miradas, ¿no? En esta situación singular que aparece en el Festival Arquia Próxima en Madrid, que es un festival que organiza la Fundación Arquia, pues me pidieron también transformar un foro, que es el que habitualmente se hacen, ¿no? para poner en comunicación y en conocimiento a los estudios de arquitectura que llevan menos de 10 años licenciados y que ese año comisariaba Iñaki Carnicero, pues me permitieron también intentar trasladar esta forma en la que trabajamos en Logroño, de trasladar estas conversaciones y estas utilidades al espacio público, ¿no? Y aquí en el Jardín Botánico de Matadero, en Madrid, intentamos sacar una charla, ¿no?, al espacio público para que los espacios de mediación no sean un espacio de conferencias o un auditorio, sino cualquier lugar, ¿no? O en Portugal, en Maya, dos acciones que he comisariado este año pasado, ¿no?, con TAC, justo en la ciudad portuguesa, y con Fernando Avellanas también, con este contenedor que permitía también aproximar como otros hechos de habitar en el espacio público. Entonces, por último, simplemente ya quería trasladaros dos de los proyectos que vamos a hacer este año en el festival y que un poco también explican el por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? y cómo al final la investigación continúa, ¿no? Con Gregor Schneider, que es un artista de Alemania, bueno, pues, que ha cuestionado siempre la privatización de los usos públicos, ¿no? Y él es premio, bueno, él ganó el León de Oro en la Bienal de Venecia de 2001 con unas propuestas que hablaban sobre su propia niñez, ¿no?, a través de unos habitáculos y unos espacios cerrados, y que su proyecto más conocido es el Cubo, que, bueno, él siempre nunca dice lo que representan sus espacios, pero bueno, esto fue interpretado como la propia Meca, ¿no?, la piedra de la Meca, ¿no? Que permitía, ¿no?, configurar un espacio de contemplación, pero sin ser utilizable, ¿no? Y con él estamos trabajando también sobre aspectos de religión y de ocupación de los espacios públicos y, bueno, cómo es un espacio cuando se niega al espacio, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sale adelante este proyecto. Bueno, esta es una playa que él también hacía, bueno, para que veáis un poco la línea de trabajo que realiza. Entonces, este año vamos a hacer una cruz gigante, vais a ver, delante de la catedral. Vamos a ver cómo sale. Entonces, es un espacio, no es negativo para la religión, pero es un espacio de introspección, vamos a decirlo, vamos a denominarlo así, ¿no? Entonces va a ser una torre, una cruz gigante en la que casi como un laberinto vas a poder entrar, ¿no? Y vas a poder perder la noción de dónde estás, ¿no? Casi como, él habla mucho del espacio sin espacio, la generación de recorridos sin el recorrido, la pérdida de la noción del espacio donde estás para configurar tu propio mundo interior, ¿no? Y con Gregor pues estamos trabajando en esta experiencia que se llama no sabemos si se llama cruz o calvario, bueno, vamos a ver, y que va, bueno, un poco también llevarnos a otros lugares, ¿no?, como este gran habitáculo. Os invito a que vengáis para ver si podéis entrar o nos la echan abajo, pero vamos a ver si funciona. Y por otro lado, con Mecanismo, estamos trabajando con el concepto de banco, ¿no? Uno de los elementos más singulares que habita todas las plazas y todos los espacios públicos, pues ellos lo que quieren es un poco decir cómo un banco puede ser una suma de bancos, ¿no? Y cómo al final un banco, si no hay una interrelación, ¿no?, y salir de estos bancos que tienen separadores, estos bancos que son individuales, ¿no?, y cómo al final intentar generar como un banco es un hecho también social y de comunicación. Y cuanta más persona pueda aparecer, pues más interesante y más recorrido y más socialización hay en el espacio, ¿no? Entonces esa pieza de madera base que les dotamos, que es de 2,5 metros, directamente ellos proponen, bueno, imaginar una extensión, ¿no?, y una capacitación de cómo crece esta situación y cómo es un banco de 20 metros, ¿no?, cómo es esa línea en la que al final también con esta pequeña curvatura al final el tipo de banco pues que se genera es diferente, ¿no?, y cómo es esta especie de, ¿no?, elemento que va a ir
alterando, ¿no?, los usos, y que la propia activación de la gente, ¿no?, permita unas rutinas y unas formas de uso diferentes. Y ya con esto, pues muchas gracias, ya he acabado.